Miles de años antes de que los incas reclamaran para el Cusco la condición de ombligo o centro del mundo, el Perú tuvo otro ombligo muy anterior. Aquí, en la vertiente occidental de los Andes, en la región Ancash. Si viajáramos 3000 años atrás en el tiempo y visitáramos esta zona, seríamos testigos de un hecho peculiar. Por un lado, los que caminan, cientos de personas, curacas, sacerdotes, grandes señores, de distintas culturas, provenientes de los 4 puntos cardinales, peregrinando hacia el callejón de Conchucos, transportando con esfuerzo todo tipo de ofrendas. Por otro lado, los que esperan, decenas de sacerdotes, compitiendo unos con otros, para atraer a los peregrinos y así recibir sus favores y sus ofrendas. Y ahí está la evidencia de que iban gente de todo el mundo, una cosa similar a la de Roma, es decir, iban las gentes de todo el mundo civilizado, de todos los lugares, desde lo que ahora es Ecuador hasta lo que ahora es Bolivia, iban a Chavín a depositar sus ofrendas y demás. Algunos peregrinos seguían camino a Cajamarca, otros se desviaban a Casma, pero la gran mayoría se enrumbaba hacia el que era considerado el más grande y prestigioso centro religioso y espiritual de todos, Chavín de Huántar. Los peregrinos preferían Chavín de Huántar por varios motivos. En Chavín uno podía escuchar hablar directamente a los dioses, verlos cara a cara, ser testigos de sus prodigios, de su existencia, ganar sus favores y sobre todo, saber qué clima nos darían en los próximos meses. Al llegar, lo primero que impresionaba a los peregrinos era la ubicación de Chavín de Huántar, un lugar extraño, místico, único. El emplazamiento de Chavín se encuentra enclavado en el callejón de Conchucos, que en realidad casi parece una quebrada, es un valle muy, muy pequeñito y parece aislado del mundo. Muchos estudiosos creen que este lugar pudo ser el ombligo del mundo en referencia al marco cultural de lo que sucedía en el Perú de esos tiempos, ¿no? Y el espacio que eligen para emplazar el templo es muy especial porque es lo que en el mundo andino se conoce como un tincuy, ¿no? Puntos donde dos ríos confluyen, ¿no? Este es un accidente geográfico, pero en el mundo andino la cosmovisión dice que ese es un lugar sagrado, es un lugar mágico, porque hay dos cuerpos de agua que se compenetran. A pesar de lo difícil del clima y la geografía, los ingenieros y arquitectos de Chavín concibieron y construyeron un monumento único en muchos aspectos, lleno de pasajes ocultos, de exquisitas tallas en piedra, de perturbadoras imágenes, capaz de tragar ofrendas en un instante y de generar los más atemorizantes sonidos. Los más destacados investigadores del Perú prehispánico nos ayudarán a revelar este y otros misterios. Tan
espléndido es Chavín de Huántar, que existe la leyenda de que fue construido por una raza de gigantes. Pero fue el padre de la arqueología peruana, Julio C. Tello, el primero en estudiarlo científicamente. Tello planteó a Chavín como la cultura matriz de la civilización peruana. Pero hoy existe una visión distinta. Hoy sabemos, gracias a 30 años de estudios, o más, casi 50, si tomamos en cuenta Huaca Prieta, por ejemplo, como un punto de partida para estudios muy intensivos de precerámico, que Chavín no es el comienzo, sino es el final de un proceso. Y entonces eso hizo posible para muchos investigadores repensar Chavín. Repensar Chavín no como foco, origen, sino un fenómeno cultural, social, político. Un fenómeno que quizás ameritaría el nombre de confederación religiosa, que permite que la gente que antes no se tenía por qué conocer y ver, participa en rituales, fiestas, banquetes. Para explicarnos, por ejemplo, la ubicación de Chavín, lo leemos como que eso pudo ser el ombligo del mundo en su momento, ¿no? Estaba articulando la Sierra Norte, las relaciones con la costa norte, pero al mismo tiempo con los valles de Casma. Está allí nomás, cerca del Guayaga y del Marañón, y la puerta de ingreso hacia la Amazonía. Entonces, estas relaciones transversales, pero también longitudinales, fueron muy importantes, ¿no? Chavín es un centro equivalente en el viejo mundo a lo que sería el Vaticano, a lo que sería un centro religioso como, qué sé yo, Jerusalén. Chavín de Huántar, nuestro más antiguo ombligo del mundo, lugar sagrado de peregrinaje, residencia de los más feroces dioses, fuente de conocimientos futuros. ¿Cómo hicieron los Chavín para sustentar esta leyenda? ¿Realmente podían prever el futuro? ¿Realmente podían prever el futuro? Si bien los sacerdotes Chavín podían determinar el tiempo y las estaciones observando el horizonte, el sol, la luna o las estrellas, todas estas señales resultaban insuficientes para predecir los tiempos de lluvia o sequía, de siembra o cosecha, en un clima siempre fluctuante, especialmente cuando es afectado por el fenómeno del Niño. Tiene que encontrarse otros recursos, y los recursos a los que acuden normalmente las gentes de los Andes en este tiempo son a las observaciones de la conducta de los animales y las plantas. Estas conductas, llamadas hoy indicadores biotérmicos, llegaban a Chavín llevados por los propios peregrinos, en formas de ofrendas a los dioses. Igualmente la concha, el Spondylus, es una concha apreciada, muy apreciada, porque tiene 2 colores, hasta 3 colores, y al mismo tiempo aparece necesariamente con una gran facilidad en función de los cambios de temperatura del agua, de modo que cuando se producen cambios en la temperatura del mar, estas conchas desaparecen o aparecen en cantidad. El observar esto y el tener esto para dedicarles a los dioses que tienen estas conchas que encontraron en tal lugar, los dioses, o sea, los sacerdotes, identifican los periodos de niño que los medían ellos todos los años. Así,
Comparando la información del calendario astronómico con los cambios que observaban en la naturaleza, los sacerdotes de Chavín podían realizar un prodigio que sorprende hasta hoy. ¿De dónde viene su importancia? Su capacidad de predecir las cosas, es su capacidad de anunciar si habrá una buena cosecha este año, si las cosas se prolongarán por varios años o no, si habrá sequía en tal lugar o en otro. Y todo eso es predictible realmente si se tiene un buen conocimiento de las condiciones climáticas y estacionales de la región. Los peregrinos viajaban desde los lugares más distantes y distintos, atraídos por el prestigioso oráculo de Chavín. Los sacerdotes de Chavín dependían de estos peregrinos como fuente de información, pero también como fuente de mano de obra para la construcción o ampliación de los templos, trabajos que eran impuestos como parte de la adoración a sus dioses. Más allá del poco o mucho esfuerzo que exigía el peregrinaje, para un gobernante o líder de aquella época, regresar de Chavín y revelar a los suyos un pronóstico acertado del tiempo le significaba sin duda un gran prestigio, y no solo reforzaba su estatus, sino que lo aumentaba. Bueno, los que venían a Chavín, especialmente de lejos, probablemente fueron gente de algún poder naciente en sus propias sociedades alejados de Chavín. Entonces venían aquí en búsqueda de varias cosas, pero en fondo lo que buscaron era estatus. Querían elevarse de cierto nivel de líder local a un nivel más alto, más concertado, más fuerte, más definido. Todo parece indicar que entre los sacerdotes y terribles dioses también habitaron en el complejo algunos iniciados y aspirantes al culto. Pero ¿cuáles eran las prácticas que se realizaban en Chavín de Huántar? ¿En qué radicaba la fuerza y el poder de este culto? Una vez dentro de Chavín de Huántar, los peregrinos eran recibidos por un espectáculo macabro. Las cabezas clavas son cabezas de seres humanos mayormente, hay algunas de animales también. Hay unas pocas de zorros, hay un zorro y serpientes. Chavín tenía también cabezas clavas que continuaron la tradición. El término de cabeza trofeo es un término común en la arqueología peruana. Pero las cabezas clavas solo eran el recibimiento. La iconografía Chavín rescata casi todo lo que significa poder y temor a las gentes y lo traslada a través de sus íconos. Todos sus personajes tienen colmillos, aunque en la realidad no los tuvieran, tienen garras, tienen alas con las que pueden volar y son saurios que pueden estar consecuentemente debajo del agua. O sea, la característica central de los personajes que aparecen en Chavín es que son todopoderosos y que pueden vencer todas las cosas imaginables que hay en la Tierra. Al lado de esto hay una combinación de personajes en donde la muerte está permanentemente alrededor, en el entorno, y son personajes que pueden fácilmente tragarse seres humanos de la manera más libre posible. Mientras que arriba en las plazas los peregrinos asistían a las ceremonias religiosas, abajo en el laberinto de galerías, sacerdotes y aprendices creaban una amplia gama de espectaculares efectos.
son galerías y canales que fueron construidos dentro de los espacios constructivos, principalmente los edificios. Hay dos clases, hay las galerías y los canales. Los canales son en cierto modo más sencillos porque evidentemente son para conducir aguas, de drenar las aguas de las lluvias abundantes de la zona para que no hacen problemas dentro de los edificios. Pero también tenemos buena evidencia que son contextos rituales en que había ofrendas de varios tipos y después también probablemente gente podía transitar de un parte del sitio al otro sin ser vistos y aparecer de repente en un nuevo lugar, quizás parte de rituales. Los sacerdotes también usaban las galerías como instrumento de adoctrinamiento de los iniciados, poniéndolos en contacto directo con sus dioses. Aquí estamos frente al Lanzón. Este es un monolito de granito de 4.5 metros de altura, con sus pies en el piso de la galería y su extensión que penetra por un contraluz arriba. Pues, sin duda, por su posición, este es uno de los ídolos principales de la época chavina. Representa una figura, básicamente una figura humana con características de animales feroces. Su cara está aquí, tiene su ojo con la pupila por arriba, o sea, excéntrico, muy típica de Chavín en personajes en un estado alterado de conciencia. Por encima tiene una serie de líneas que representan culebras, pero a la vez obviamente pelo. Su nariz está por aquí, tiene un adorno encima del nariz que es otra cara que no explicamos bien. Encima de su cabeza hay un punto hundido y en realidad hay una chacana completa ahí, o sea, una cruz con círculo en su centro, que es un enfoque de interés ahí porque hay también un canal que baja de la parte alta hacia esto. Después tenemos la orejera aquí, circular, que cuelga de su oreja, que está por esta parte aquí. Ya su cuello y lo demás de su cuerpo viene por abajo. Estamos bien seguros que reflejaron luz de afuera por el ducto que llega y apunta directo al lanzón y hubieran iluminado a esta imagen tal como lo vemos ahora. Entonces, se puede imaginar entonces un novicio al culto, drogado con drogas psicoactivos, traídos aquí, llevados a esta galería, puesto en los brazos laterales de la galería, mirando en la oscuridad hacia el lanzón sin saber que estaban mirando. Esto probablemente hubiera sido la experiencia máxima del culto, de enfrentar al lanzón. Después, posiblemente, el lanzón habló, porque había una galería directamente encima, donde se podrían proyectar la voz desde arriba en una forma muy sutil. Entonces, quizás el lanzón funcionó como oráculo. Quizás el lanzón podía dar instrucciones, predicciones o otras cosas. Pero podemos estar muy seguros que quien enfrentaba el lanzón nunca olvidaba la experiencia y tomó muy en serio las palabras que escuchaba. Sabemos que gente formaban desfiles o procesiones. Esto tenemos grabado en piedra, literalmente. Pero uno de los recintos o áreas de más ritual, probablemente más restringido, era
la zona de la plaza circular. Y ahí tenemos nuestra mejor evidencia de rituales. Ahí tenemos, por ejemplo, las lápidas grabadas en procesión de personas en transformación, tocando pututos, llevando la concha spondylus, que era sin duda muy sagrada a los chavinos. Alguna gente sí portando armas, ¿no? Lanzas. Estudios científicos de la compañera dual de la plaza circular, la plaza cuadrada, revelaron la intensidad de la obsesión que los sacerdotes chavín tenían por hacer más monumental la arquitectura del templo. En la plaza cuadrada de Chavín, en el año 98, nosotros usamos un sistema de georradar de ver si podríamos detectar estructuras subterráneas sin necesariamente interferir con ellos. Y lo que encontramos es que en el centro de la plaza hay una piedra muy grande de más o menos 16 toneladas que nos parecía al principio roca madre, pero resultó un canto rodado enorme del río que se habían puesto ahí. A su lado una ofrenda de un mortero, un cuenco de piedra con diseños romboidales en sus lados y otras cosas de ofrenda probablemente dedicatorio a la plaza cuadrada. Pero lo que descubrimos que fue quizás lo más llamativo, excavando por allí y después en los alrededores, es que fue muy obvio y ya para mí completamente comprobado que los chavinos en su último momento de expansión del templo, faltando espacio, movieron el río Mosna varios cientos de metros hacia el este y así ampliaron, crearon nuevo terreno encima de lo que antes era el río y crearon ya un nuevo cauce para el río que lo reforzaron con piedras fuertes porque el río no quiere estar ahí, no es su cauce natural. Desviar el río fue sin duda una proeza de ingeniería para los chavín y para quienes lo seguían expectantes. Sin embargo, no fue la única. Sobre el terreno ganado, trazaron una plaza. Es un espacio muy bien realizado, 49 metros por 49 metros, exactamente cuadrada y plano. Plano después de 3.000 años de diferentes espesores y pesos de sobrecarga. Pero lo más impresionante de la plaza realmente es que aquí hay más que 3 metros de construcción de cimientos y capas, que son exactamente los elementos que permiten que esta plaza todavía tenga su planaridad, su inclinación y toda su configuración original después de todo este tiempo. Pero el esplendor y prestigio de Chavín solo duró un tercio de toda su historia. Iniciados, peregrinos y sacerdotes enfrentaron de pronto un hecho inesperado que minó las bases de su cultura.